¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a pues la parte 7 de los libertarios, lo prometido es deuda. Y siguiendo un poco con aquella discusión que comenzamos que tiene que ver con una característica importante que nosotros los libertarios buscamos realmente a la hora de pues darle o emitir un voto. Quiero pues tomar un tiempo para decirles, algunas personas podrían pensar, bueno, entonces si los libertarios tienen tantos problemas para decidir a quién votar o a quién votar, sería bueno la opción de no votar. Creo que la ausencia de sufragio solamente llega a ser necesario como medida de castigo, pero yo veo más el anular el voto. Creo que anular el voto, y será que algunos piensan de diferente y está bien. Yo pongo consignas como, y de hecho lo pongo del lado reverso de la papeleta, dejando que el lado que la gente pueda ver cuando la abra denote que no toqué ningún partido político, sino que la parte de atrás de esa papeleta donde no hay bandera, escribo: son una decepción, son los que llevan la desgracia al país. Gracias por hacernos perder el tiempo, robarnos nuestros impuestos y gastarlo en papelería inútil porque no ofrecen una opción de cambio. Esa es una de las frases que podrían encontrar en alguna papeleta de las elecciones en las que yo he participado, ¿verdad? Como votante. Ustedes dirían, ¿por qué te vas todo el camino de ir hacia el centro de votaciones y hacer esto? ¿No sería más fácil solo no asistir? Debido a que pueden robar. Aquí en este país se ha dado más de una vez el hecho de que roban tus votos. Recientemente, en una época con tanta tecnología y para lo que fue voy a hablar un caso puntual y más pequeño, pero dándonos el englobado, dándonos un marco general de que cuando existe la corrupción va a llegar y va a hacer lo que quiere porque cree que tiene el derecho para hacerlo. Por ejemplo, lo que pasó con Nuevas Ideas, lo que pasa en el partido Arena, cuando todos estos partidos políticos, incluso el FMLN, afrontó esto. Como ustedes verán, estos partidos políticos, grandes referentes, incluso el nuevo, que era Nuevas Ideas, la esperanza de muchas personas por ser un movimiento supuestamente más apegado al pueblo, demostraron su falta de ética con, bueno, aquellos dos ya sabíamos que siempre lo hacen así, siempre lo hacen dedocráticamente, no por democracia. Realmente no son sus militantes quienes eligen a quienes toman las posiciones, a quienes se les da un hueso. En el caso de Nuevas Ideas fue vergonzoso y una tristeza para muchos darse cuenta que seguían el mismo tipo de mecanismo, que personas inscritas aparecieron no inscritas o que ya habían votado. Se les había robado su derecho a tratar de elegir a los líderes y nos dimos cuenta después que la cúpula de la jefatura de Nuevas Ideas es una cabeza podrida. No solamente lo digo yo, muchos del movimiento que lo apoyan, hay miles de videos acerca de las quejas del robo indiscriminado por parte de personas que realmente no adhieren a la lucha por el pueblo, sino más bien adhieren a la lucha por su propia economía, por quedar mejor situados y por empezar una vida y una carrera política. Qué horror decir la palabra carrera política, porque al menos en El Salvador lo que esta palabra quiere decir es un ciclo bastante duro en el cual un grupo de personas se hace con el poder y trata de evitar soltarlo o perder esos beneficios. Llámesele Walter Araujo, llámesele Shafiq Handal Jr., llámesele Rodolfo Parker, ese dinosaurio que sigue ahí, llámesele Norman Quijano, su hija que quería también entrar en ese blend. Todos ellos están cortados por la misma tijera. Ok, continuando un poco y explayando un poco más, ya tocamos ese primer punto. Es mejor ir a buscar hacer que tu voto sea anulado y que haya una prueba física tangible de que se anuló y que no lo diste. Que manera de ejercer una presión o un castigo electoral. De hecho, si los salvadoreños fuéramos un poco más inteligentes
en la manera de organizar una, no sé, una medida de presión, una protesta. Yo a veces digo y sueño, ¿qué pasó con ese El Salvador que puso a temblar a alguien como Maximiliano Hernández Martínez? ¿Qué pasó con El Salvador que le ganó por una estrategia muy bien pensada una guerra a un país vecino y que demostró que podría ser que los salvadoreños no somos en su gran mayoría las personas que algunos esperan o especulan? Nosotros creo realmente no somos Vivianes, no, creo más bien que somos acertadamente listos y sabemos trabajar con diferentes situaciones adversas. Eso creo yo del salvadoreño. Y creo que la mayoría que pueden hacerlo solo no lo quieren hacer. Nos hemos vuelto cómodos. Pero dejando eso a un lado por este momento, porque tiene que ver también con lo que quiero mencionarles. Una de las cosas que los libertarios hemos siempre visto, desde nuestro punto de vista, si hay candidatos, si han habido candidatos, si hay personas que realmente ofrecen una opción para mejorar el rumbo del país. Como les decíamos antes, la ética, sí, vamos a llamarle así, la ética que nosotros usamos por lo general para buscar una respuesta o solución hacia quién votar, qué candidato es más factible, quién ayuda o sirve más, también tendemos a, como decía, ¿verdad?, analizar su credibilidad en cuanto al trabajo que puede que haya hecho o no, y que tanto, como decía, este está atado a intereses de partidos. De hecho, una cosa, perdón, y quiero mencionar, con esto también me refiero, hay candidatos que se dicen independientes y al final terminan cediendo por, ustedes ya saben, sobornos, maletines, como les conocemos acá en El Salvador. También terminan cediendo porque bueno, en el pleno uso de sus facultades, están dispuestos a ceder un poco lo que al pueblo le corresponde con tal de beneficiarse, porque a veces piensan que no le hacen un daño a alguien. Ese tipo de personas son las que hacen que nosotros los libertarios tengamos una brújula bastante exquisita a la hora de decir, sí, me voy a arriesgar a dar mi voto acá o no, ¿saben qué? Voy a mejor solo a anular, a emitir un voto que anule. Bueno, ajá, emitir un voto nulo para que no haya fraude, bueno, o tratar de evitarlo. Tristemente han habido demasiados casos en los que se da la triste noticia en la que vemos que se da el fraude, aparece como si votaste, aparece que los muertos votan. De hecho, para las elecciones de Mauricio Funes y las de Sánchez Serén, no digo que sean las únicas, pero fueron las dos en las que más los muertos salieron a votar. Pues en Cuscatancingo, también permítanme recordarles cómo se llama. Perdón, estaba tratando de acordarme bien el nombre de este municipio. Es acá en San Salvador. En este municipio eh, que pertenece a San Salvador. Quisiera recordar bien el nombre. Se dio en esa época que muchas personas que aparecían en el padrón, que aparecían en el registro ya fallecidos, todavía tenían un registro, todavía no estaban como activos en el padrón. ¿Qué les digo? Incluso en pueblos como Jucuarán, algunos no lo ubicarán, yo sí. Yo tengo algunas amistades que son de Jucuarán, algunos otros que son de Polros, algunos otros que son de Alamorós, ustedes me entienden, de lados así. Jucuarán no está directamente ahí, es un pueblo que, bueno, ¿para qué les digo? No, no es mi deber desviarme del tema, pero
son lugares en los cuales la mirada de los salvadoreños, de la gran mayoría, no está tan presente y debido a la forma en la que nosotros elegimos a nuestros gobernantes, alcaldes, diputados y les damos poder, es que este tipo de cosas también puede pasar. Ustedes dirían, es un país muy pequeño o es un país con esto, con aquello, pero no dejamos de estar enfrentando un riesgo que es del todo palpable cuando vemos este tipo de acciones y conductas, las cuales generalmente solamente están tratando de beneficiar a aquellos que, como decía antes, quieren mantener un estatus, un estilo de vida, una manera de vivir a costilla del pueblo. Ahora que pasando al siguiente punto, que creo que podemos llamar el efecto tardío, es que muchas veces después de analizar eso y darle un voto a un candidato que se vende, que trabaja para los intereses de la representación de un partido político, muchas veces también entra aquella sensación de culpabilidad. Creo que tenemos que entender que si tratamos de no usar eh, filtros subjetivos y fuimos lo más objetivos posible, no es nuestra culpa que se nos engañe. Yo quiero decirles que debemos sí ser bastante críticos, aprender de esos errores como los que hemos cometido hasta ahora en general, pero y de lo positivo que tengamos poder hacer algo mejor, ¿verdad? No ser totalmente cerrados y cercenarnos, autocensurarnos, ni censurar a nadie más. Ese es otro gran problema. Los libertarios tratamos siempre de respetar y reivindicar ese derecho, pero nos damos cuenta de que aquellos que se dicen defensores de la libertad de expresión son aquellos que son los número uno para censurar la posición de otras personas. Aunque no estemos de acuerdo y en que alguna persona quiera mentir, de hecho, o sea, para los que sepan, hoy hubo una cadena nacional del presidente de El Salvador. Él dijo algo muy cierto, una persona puede mentir y por la libertad de expresión tiene derecho a hacerlo, a expresar su opinión, aunque esté basada en mentiras, pero también uno tiene el derecho de poder dar una retroalimentación y exponer lo que sí es verdad. Eso es bastante lógico y bastante justo, en mi opinión. Podemos hacerlo sin necesidad de llegar a insultos, y eso sí quiero mencionar. Algo que yo esperaba diferente y que creo que simboliza mucho de lo que estoy hablando es que el presidente, yo sé que él se exalta porque dice, vienen acá, incluso algunos tratan de ser un poco irrespetuosos, y yo lo siento, algunos de estos muchachos de Factum, por ejemplo, muchacho de Factum, él, bueno, si él me quiere decir, ay, yo no tengo por qué respetar, ok, no respetes al individuo, no al presidente, al individuo. Si tú me vas a decir, ah, no, mira, es que yo te voy a hablar con lenguaje vulgar, si vos sos mi igual, te voy a vulgarear, voy a hablar de ti de esta y esta manera, pues mira, entonces no tengamos un intercambio porque no va a ser algo sano. Yo no voy a usar ese lenguaje contigo bajo ninguna circunstancia. Siento que el presidente ahí pues se dejó llevar por sus pasiones, debe ser un poquito más, como yo digo, ¿verdad? Diplomático y ser de, ah, ok, mira, yo tengo una posición, creo que ya, de hecho, la manifestó, fue bastante claro. Yo hubiera dicho, o yo creo que un buen político puede decir, mira, yo tengo una posición en cuanto a tus puntos de vista, siento que hay muchas cosas que deberías de mejor revisar tus fuentes, ser un poquito más analítico de ellas, crítico, y entonces cuando tengas eso, mi opinión es, haz esto. Yo también voy al hecho. Si le mandaron empleados que no fueran, digamos, empleados poco informados de las malas actividades de la empresa, porque él de hecho también tomó como base cosas que siento yo, vaya, si su jefe y su patrón es corrupto, ok, su jefe y su patrón es corrupto, adhiere ese pensamiento por propia voluntad, no porque le den un cheque, porque tampoco podemos asumir, como algunos dicen, que vendemos nuestra moral por poco o por dinero, y con eso estamos dispuestos a vender hasta nuestros compatriotas salvadoreños.
Ok, digamos, no es el caso. No fuese ese el caso. Tiene la persona todo el derecho a decir, señor presidente, mire, disculpe, yo no me siento bien con lo que me dice. Podríamos hablar esto más como caballeros, más así, con respeto. Y yo siento que yo también entiendo, pero eso también hay que hacer una diferencia. Los grandes mafiosos de este país, como los diputados, los alcaldes que hoy fueron a hacer un show, ¿verdad? Afuera del Ministerio de Hacienda exigiendo dinero, con lo que de hecho ya se hizo una asignación para que lo tengan. Esta exigencia me parece ridícula además, cuando ya se había explicado que a las alcaldías se les iba a dar el 30%, pero se les está dando el 52%, creo yo. O sea, la gran idea es tratar de quebrar al país, tratar de quebrar no solo al Estado salvadoreño, sino que a los propios compatriotas. ¿Saben cuántas personas del sector informal necesitaban el dinero que se asignara para poder utilizarlo en la reactivación económica y tratar de conseguir, en este caso, algún, perdonen, y tratar de conseguir a través de esto, o en este caso, algún amparo para poder tener un préstamo de los incentivos? No, a ellos no les interesa, a las alcaldías no les interesa, porque ellos lo que quieren es tener el dinero para dárselo a sus jefes y decir, va, aquí está para la campaña, cuánto me toca a mí, cuánto les toca a ustedes, y esto vamos a usar de obras públicas y ya conseguimos un trato para que nos vengan a hacer estas otras obras, gastar lo menos, pero declarar como si así se hiciese. Ah, esa falta de moral, siento yo, la tienen ellos. En este caso, estos muchachos, de hecho, pobrecita, la periodista de Gato Encerrado, yo les soy honesto, sí había escuchado un par de veces acerca de ellos, pero ya tenían la mala imagen de solamente publicar lo que les conviene. Un periodista real, un periodista imparcial, que no es amarillista, que es otra de las enfermedades contra los cuales los libertarios luchamos, contra el amarillismo, la manipulación a través de los medios hegemónicos, para tratar de establecer campañas políticas, para tratar de establecer un status quo, ¿sí? Para aquellos que quieren sumir en el antiprogreso de la nación, y nos dirán, uy, dijo la palabra progreso. Me refiero al avanzar, no me refiero al progresismo tonto, que de hecho es un retardismo, porque quieren poner la civilización patas arriba, así como en Venezuela, ¿sí? E inundarnos de ideas que incluso están en contra del avance real, en contra de la ciencia, la reivindicación de derechos y valores, el entender mejor cómo funcionan las sociedades civilizadas. Pero eso lo tocaremos más adelante en otro momento. Pero como decía, entre el periodismo sin ética y amarillista, teniendo funcionarios públicos y políticos que también son una cajita de desgracias, y lo digo por ese populismo que se manejan, muchas veces los libertarios tenemos que hacer una guerra bastante, bueno, nos toca lidiar y cargar con una guerra bastante pesada. Nos gustaría que más las poblaciones de los países en los que estamos, ya sea El Salvador, ya sea México, ya sea Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador y en otros lugares, las personas fueran un poco más conscientes, entendieran un poco mejor la causa y por qué estas razones de las que hablamos que tienen que ver con los filtros que utilizamos, tanto para definir la política como la libertad de prensa y el entender qué es información y qué es nada más amarillismo, son cosas que a veces son difíciles que las personas entiendan, porque ya están manipulados o ya están acostumbrados a ver o una clase política perversa que está basada en populismo y discursos de degradación y degeneración de la imagen del competidor, en vez de plataformas sólidas de campaña que estén enfocadas en solucionar problemas de las comunidades salvadoreñas, de los pueblos, cantones, caseríos y demás, en vez de ofrecer soluciones a la seguridad, la salud,
todas aquellas cosas, no, ellos lo único que ofrecen es pues hablar bonito un par de días, decir que van a proponer, no ni siquiera dar a conocer, por ejemplo, yo digo, ¿por qué no dan a conocer si tienen una campaña? Porque muchos dicen, es que queremos mejorar, queremos hacer esto, queremos crear el primer, por darles un ejemplo, dice, queremos crear un mejor sistema de salud que tenga las mejores condiciones. Esa era una canción que vengo oyendo desde la época de Arena. Y ustedes dirán, bueno, ahora el presidente Nayib Bukele, vamos a dejar al presidente Nayib Bukele fuera de esto, porque no es de él que estoy hablando de la demagogia que los predecesores de él en la silla presidencial dijeron, vamos a hacer esto, vamos a mejorar el seguro social, pero nunca escuché como, nuestro plan para mejorar el seguro social empieza con el paso uno, vamos a hacer vamos a encaminarlo de esta y esta forma, vamos a hacer este y este cumplimiento, vamos entonces a hacer esta reestructuración, vamos a proteger para que no haya un problema con lo que yo estoy diciendo en mi campaña, con entidades que atañen al seguro social como los sindicalistas del seguro social, tenemos esto y esto para hacerlo rentable, sustentable y posible. ¿Qué sucede? No les interesa decirles a usted, por ejemplo, yo he escuchado algunas personas que dicen, por ejemplo, ahora hay diputadas que dicen que el acceso a un derecho global que es al Wi-Fi, o sea, al Internet inalámbrico, que es un derecho que todos deben tener, que por qué los niños en los lugares más retirados no tienen acceso a Internet, computadoras, dispositivos. Creo que lo importante sería es preguntarle, ok, señor, usted me dice todo eso, ok. Quiero que me platique de cuáles son las bases y las medidas de aplicación de esa plataforma tan maravillosa acerca de promesas para Internet en todo El Salvador. Cuénteme. Y estudie el impacto ambiental que eso va a generar, porque déjeme decirle que el crear antenas, el poner antenas Wi-Fi, el pedirle a una compañía que haga eso, primero va a haber una contaminación, que eso es algo que nadie se puso a pensar cuando lo dice. El nivel de contaminación en las ondas de radio y emisión va a afectar, porque yo no sé si ustedes saben que el Wi-Fi, los datos, incluso si son los paquetes de datos de velocidad que ustedes reciben en su teléfono para conectarse o navegar por internet, X y Y cosas, son un tipo de onda como la onda de radio, y la cual crea interferencia, va a crear problemas con estaciones de radio local, las cuales son un medio de trabajo. ¿Ustedes me entienden? Si un político estuviera bien informado, diría, ok, ¿cómo le ofrezco algo a la gente que no dañe, perjudique, primero, pues los puestos de trabajo de otras personas, otras empresas, y en segundo punto, el ver, ok, es rentable, cuál es el impacto ecológico que eso traería? Esto, bueno, yo escucho a muchos decir, hablar de la paranoia del calentamiento global. Y lo digo porque sí existe el calentamiento global, pero hay algunos que están diciendo que de aquí en 10 años no va a haber planeta Tierra. Y eso no es así. De hecho, también hasta cierto punto el calentamiento global que hemos acelerado de tarde o temprano iba a llegar, no por nosotros, sino porque la Tierra pasa por ciertos cambios cíclicos, pero dejando eso a un lado, dejando el alarmismo y el amarillismo de los medios, sino que yéndonos al punto, ok, a ver, ¿cómo usted sabe si va a afectar el turismo al poner wifi en todos lados? No, van a haber más turistas. Sí, pero si usted tala demasiados árboles por poner una antena, por mejorar una recepción, por hacer esto, ya deja al turista sin poder disfrutar de las áreas verdes. Yo he hablado con muchos norteamericanos que me dicen, a mí lo que me llama la atención de El Salvador son las áreas verdes que existen para visitarlas, tomar fotos, sentir, respirar algo diferente, algo tranquilo. No es porque en Estados Unidos no exista, sino porque las características del clima. Se dan cuenta cómo los políticos nunca hacen una plataforma sólida que tenga en cuenta todas estas, porque si realmente una de sus malditas promesas pensaran realmente cumplir y hacerlo bien a cabalidad, tendrían que desarrollar todo un plan y a la hora de hablar de esto, tendrían que olvidarse del hecho de, por ejemplo, en este caso de decir, Nayib es malo.
¿Mm? Los próximos candidatos a la asamblea tendrían que dejar de estar pensando en, no, es que el presidente no me gusta cómo hace las cosas, no me gusta cómo me mira, no me gusta cómo me trata, y volcarse a pensar, ok, lo que necesita El Salvador son leyes que les promuevan la independencia real, no solamente de las fracciones corruptas, sino que les provee la independencia para poder ser autosuficientes y exitosos. Ok, tenemos que empezar a ver leyes para bajar impuestos, para permitir a las personas que puedan crear y ahorrar, poder tratar de poner, en este caso, reformas, ¿verdad? Para que, por ejemplo, algo que nunca han dicho. Yo siempre escucho muchos pseudo candidatos decir, hay que reducir el número de diputados, hay que reducir... La verdad es que es cierto, pero nunca proponen cómo, por qué, cuándo y a qué horas. Vaya, si ustedes me preguntan a mí me encantaría escuchar a un candidato que me diga, yo propongo la reducción del número de diputados y otros funcionarios políticos, porque a menor cantidad de políticos, mejor estaría el Estado y mejor va a estar El Salvador. Si ustedes me entienden, vienen ellos y dijesen, bueno, vamos a reducir a tantos representantes y a tantos diputados, tantos posibles asistentes, y lo estamos haciendo hasta este número, porque si lo hacemos hasta este número vamos a conseguir poder tener un ahorro, ¿sí? Del gasto público del tanto por ciento, lo cual podemos usar como un incentivo para que las empresas, ¿sí? O para que las personas que han recibido o que reciben salud puedan tener incluso mejores medicamentos, puedan incluso mejorar la infraestructura educacional, en vez de tratar de deducir más dinero y usar más endeudamiento, ¿sí? Generar gasto público para solamente pagar su carro, su mansión, señor político, es una falacia. Y decir, ok, nos vamos a bajar el salario de tanto por ciento, porque este otro ahorro que se genera de esos 5,000, 6,000 dólares que a veces se ganan, con esto ya podemos sustentar también trabajo para maestros, para más personas que arriesgan su vida en el sector de seguridad de la población, o sea, la Policía Nacional Civil y demás. Pero claro, ustedes no van a escuchar a un político con ese verdadero y sincero interés, porque realmente lo que ellos quieren decir al final es, yo llevé la propuesta, pero no la quisieron leer, ni siquiera la quisieron pasar, ni ver. ¿Por qué razón? O si pasan una parte y luego solamente dicen, no, es inválido. ¿Por qué razón? Porque incluso ni siquiera la han estudiado bien cuando presentan esa petición. Esas iniciativas que carecen de pies o cabeza, ese tipo de falta de iniciativas reales nos hace ver qué clase de políticos tenemos, qué clase de mandatarios podemos llegar a tener y por qué los servidores públicos en su gran mayoría se sirven del público en vez de servir al público. Pero, ¿qué les digo? Estamos viviendo en una época bastante difícil. Esperamos que este video, que esto que vamos a poner del volumen 7 les ayude un poco más a aclarecer lo que queríamos también decir en el volumen 6, que ustedes se vean invitados a tomar decisiones y donde quiera que se encuentren, ya sea en El Salvador, que es nuestra tierra, ya sea que se encuentre usted en otros países alrededor de América Latina, donde estamos viviendo este fenómeno en el cual nos quieren robar, ¿sí? Los políticos de cualquier ideología quieren robarnos nuestro derecho, nuestra libertad, nuestra capacidad de poder cumplir con el verdadero sueño que es la independencia de, de este tipo de sistemas para proceder a ser países más desarrollados y que realmente ponen su cabeza, sus objetivos en cosas reales, serias y que sí atañen a toda la población, respetando a los individuos y sus derechos, respetando su libertad de expresión, sin tratar de acusar o mermar los derechos de otros. Pues, si ustedes, donde quiera que lo escuchen, piénsenlo, medítenlo y esperamos les sirva, esperamos realmente pueda agradarles nuestro material y contenido. Gracias una vez más, familia, por estar con el Pensadero 503. Recuerden, estamos para servirles. Es un gusto. Hasta pronto
y que tengan un excelente día, amigos. Bye bye.